nuevas mega evoluciones, 8 gimnasios y muchas sorpresas. Descubre Pokémon Alexandrite, donde tu Pokémon te va a perseguir en todo momento. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy traigo una review muy interesante, con un juego de Pokémon con mega evoluciones y muchísimas funciones que sé que os van a gustar. Como sabéis, me encantan los juegos con nueva historia y región, donde descubrir nuevos lugares y personajes, que al final es lo interesante de todo esto. Pokémon Alexandrite es un fangame de Pokémon en inglés todavía en beta, creado por Air Jordan. Y sí, es una beta, pero con mucho contenido ya que le falta muy poco para la versión completa que incluye el postgame. Actualmente tendremos disponibles 8 gimnasios en la historia, con la Elite 4, que nos llevarán hasta el nivel 62 más o menos. Pero no solo tendremos los 8 gimnasios, es que además hay más de 190 mapas añadidos a la historia, con lo que tendrás rutas y ciudades para explorar sin aburrirte. Lo mejor es que tendremos un montón de funciones nuevas que nos ayudarán en la aventura, además de Pokémon y objetos, que cambiarán muchos aspectos importantes del juego. Y bueno, antes de nada, este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha, donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. También os dejaré un link en la descripción por si os perdéis mucho. Y como siempre, todas las sorpresitas las traigo al canal en cuanto puedo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews. Si llegamos a 500 likes habrá muchas más sorpresitas, mínimo 500 likes, me cago en todo. Y bueno, recuerdo que siempre hago directos por Twitch, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok, donde subo muchas gilipolleces. Así que nada, busca todo en la descripción donde tienes todo, no tendrás que buscarlo. Y ya sé que sí, vamos a ver todas las novedades de este fangame alucinante que tenemos por delante para hacerle la review. Vamos con los Pokémon, donde encontraremos Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, con 402 Pokémon capturables y 63 formas regionales y mega evoluciones nuevas. Incluso tendremos 10 Pokémon originales únicos para este juego, que encontraremos por la aventura. Algunos de los elementos de juego adicionales que se incluyen en Pokémon Alexandrite es el sistema de elaboración, buscador versus, clubs de tartas, tripletiad y paquetes de refuerzo. Otras funciones como tipo hada y daño físico y especial también se han incluido, además de un aumento de dificultad para los gimnasios. Incluso se han añadido 4 modos de dificultad para una experiencia verdaderamente personalizada, desde el modo clásico Nintendo hasta el modo desafío. Serán dificultades que puedas elegir al principio de la aventura, por lo que luego imagino que no vas a poder cambiarla. También se van a incluir mejoras en la calidad de vida que incluyen dulces experiencia, Nature Means, Quick Saving, Speed Up, Dex Snap, Menú Party, Mochila y más. Algo llamativo es que se ha incluido el club de entrenadores Pokémon para un entrenamiento EV conveniente y vitaminas intravenosas para obtener las estadísticas perfectas sin la necesidad de criar de forma difícil, que eso yo creo que muchos lo vamos a agradecer muchísimo. Y algo que me gustó es que se ha mejorado el límite de nivel opcional del juego, además de las restricciones de artículos y los gimnasios bastante equilibrados, que brindan una experiencia un poco difícil pero bastante justa, para los jugadores sobre todo más hardcoretas. Y sí, habrá modo Nuzlocke y Randomizer, para que puedas personalizar mucho más tu aventura, y la verdad que el modo Randomizer se ve bastante bien. Y bueno, vamos con los gráficos, donde encontraremos un mundo enorme para explorar con más de 190 mapas que utilizan los conjuntos de mosaicos originales de la generación tercera, y las ediciones de mosaicos personalizados de ECAT Plus. Sí es verdad que los gráficos quedan un poco estilo Esmeralda, aunque con el tiempo el autor quiere incluir cambios en los tiles, por lo que puede que en las próximas actualizaciones lo veamos muy diferente. Y sí, vamos con la historia que seguro que es lo que muchos estáis esperando. Pokémon Alexandrite se lleva a cabo antes de la investigación de Gurkin sobre la mega evolución, mucho antes de que sea entendido e investigado por los gurús Pokémon de todo el mundo.
La historia sigue la aventura de la progresión de nuestro protagonista en la Liga Pokémon de Cardino. Intentan adquirir 8 insignias y finalmente desafiar a la Elite 4 y campeones en la línea de una aventura Pokémon muy tradicional. En el camino habrá un conflicto con el Team Rocket y sus influencias en la región de Cardino. La historia gira en torno a los impactos de estas acciones por parte de Rocket y el papel del jugador en la protección de la región junto con su padre, el profesor Yew y su amigo cercano Brett. Los jugadores descubrirán el impacto de estos cambios y la evolución de los personajes, junto con las variaciones en el desarrollo y la historia, según las acciones del jugador. Y sí, toca momento de conseguir tu corazón, y me gustaría que me dijeras qué es lo que más os gusta de Pokémon Alexandrite. Si los Pokémon, mega evoluciones, gráficos o no sé, la historia. Incluso si lo has jugado, pues deja tu opinión. Si es un regalo, son corazones. Pero solo los que ven el vídeo, me cago en todo. Y ahora voy con mi opinión personal, aunque no tengo muchas quejas, creo que el juego tiene muchísimo potencial, casi está completo y la verdad, tampoco le falta demasiado para estarlo. Pokémon Alexandrite es una beta muy avanzada donde encontrarás cerca de 190 mapas y muchísimos Pokémon, además de gimnasios, que como dije, hay 8 disponibles más la Elite 4. Sobre si lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí. Creo que tiene un gran potencial y es un juegazo. Puede que sea un problema para algunos que esté en inglés, pero bueno, la mayor comunidad de creadores de juegos de Pokémon es de este idioma, por lo que no puedo hacer nada si todos están en inglés. Sobre si estará algún día en español, pues lo dudo, siendo sincera, así que no os aconsejaría esperarlo a no ser que hubiera alguna noticia, que como siempre os la diré en cuanto se confirmase. Si hay algún juego que se está traduciendo y yo me entero, yo os lo digo. Así que bueno, sabiendo esto, si veis algún problema, pues ya sabéis, tenéis todos los links en la descripción sin pérdida, gente, sin pérdida. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, solo tienes que unirte a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma, así que, joder, más fácil imposible. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda donde vas a ver más reviews, opinión, muy interesantes. Ya sé que sí, me despido. Y os dejo el link en todo el medio del juego porque siempre se me olvida y luego vais a preguntar. Así que el link del juego en todo el medio. ¡Un saludo!